En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, viernes 25 de febrero del año 2022, viernes de la séptima semana del tiempo ordinario. El color litúrgico es verde y la Iglesia recuerda el día de hoy a el beato Sebastián de Aparicio. Las oraciones de la misa son del domingo octavo del tiempo ordinario. Las lecturas corresponden al ciclo C. La antífona de entrada está tomada del Salmo 17, versículos 19 al 20. Señor, el Señor es mi refugio. Lo invoqué y me libró. Me salvó porque me ama. La primera lectura, continuamos con la carta de Santiago, del apóstol Santiago, capítulo 5, versículos del 9 al 12. Hermanos míos, no murmuren los unos de los otros, para que en el día del juicio no sean condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo la paciencia en el sufrimiento a los profetas, los cuales hablaron en nombre del Señor. Llamamos dichosos a los que supieron soportar el sufrimiento. Ustedes han oído hablar de la paciencia de Job y ya ven el final que le dio el Señor, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Que el sí de ustedes sea sí, que el no de ustedes sea no, para que no queden expuestos a ser condenados en el juicio. Palabra de Dios. Vuelvo a comentar esto. Cada que leemos a Santiago es una revelación. Es una idea punzante, directa. Muy pocas palabras. Una idea muy concreta que mueve tanto el corazón como la mente. El criterio. ¿Dónde empieza a mover el criterio aquí? No murmuren los unos de los otros. Es algo natural en la sociedad del hombre, el murmurar. Es algo natural de las mismas comunidades y de la misma interacción que los hombres tienen. El problema es que cuando se murmura, normalmente se dicen cosas erróneas o cosas malas. Aquí es donde viene el problema, porque el mismo Santiago lo dice, para que el día de juicio no vayan a ser condenados. ¿Qué otra idea es la que tienen? La paciencia del sufrimiento, que eso es lo que evita la murmuración. Cuando uno soporta con paciencia, recuerden la oración de... hay una oración de una santa que habla de que la paciencia lo puede todo. En ese sentido, y Santiago nos lo dice, recuerden que los profetas hablaron en el nombre de Dios. Fueron los portadores de la voz de Dios y sufrieron. No murmuraron. Hablaron directamente, se quejaron directamente contra Dios. Le reclamaron directamente a Dios o le reclamaron directamente al rey, a la población, con quien tenían que hacer el reclamo. Recuerden eso. Sin embargo, menciona también a Job. Job en el sufrimiento no dio ni una sola murmuración contra Dios.
renegó de su vida, del día en que él nació, del día en que fue engendrado. Renegó contra su mujer cuando le dijo, maldice y muérete. Pero nunca lo hizo contra Dios. Y al final, el premio que recibió es que recupera otra vez la salud y recupera la riqueza que tenía. Y por último, nos dice, no juren ni por el cielo ni por la tierra. Pero ¿cómo empieza esta frase? Sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. ¿Por qué no hay que jurar? Porque Él lo dice, el sí de ustedes es un sí y el no de ustedes es un no. No necesitan ese juramento, puesto que el hecho de decir sí y el hecho de decir no lleva el juramento implícito. Lleva la decisión, lleva la verdad. Y esto último que dice aquí nos lleva en una escalada hacia atrás, en donde no debemos de hablar del hermano, debemos de estar no prestos al sufrimiento, pero sí a la paciencia, que cierta incomodidad, que cierto sufrimiento nos va a llevar, sí, pero debemos de ser pacientes. No debemos de hablar mal. Y por último, y fue lo primero que nos dijo, no murmuren uno contra el otro. Resérvense eso. Recuerden, el sí debe de ser un sí y el no debe de ser un no. Del Evangelio, continuamos con el evangelista Marcos, capítulo 10, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania, y de nuevo se le fue acercando la gente. Él los estuvo enseñando, como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Y él le respondió, ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo, si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Hijuela, estos preguntas capciosas, estas preguntas con jiribilla que les hacen los fariseos, pues no cabe duda que nos enriquecen, sobre todo por la manera aguda que tiene de contestar Jesús. Aquí hay algo que escenifica la persona de Jesús. De nuevo se le acercó la gente y los estuvo enseñando como era su costumbre. Jesús siempre estaba presto a la catequesis, a la enseñanza.
Jesús siempre tenía esa palabra de dirección para con el que se le acercara. Y aquí se le acercan los fariseos y le hacen la pregunta acerca del divorcio. La forma en cómo Jesús presenta el divorcio de Moisés es una manera directa al corazón del israelita, del judío. Moisés tuvo que hacer eso, tuvo que poner eso en la ley debido a la dureza del corazón de ustedes. Moisés no tenía pensado ponerlo, porque Dios nunca puso una ley en la que permitía que el hombre y la mujer se pudieran separar. ¿En qué consiste esta unión? ¿Recuerdan que platicábamos acerca de los dones, los talentos y de los proyectos de vida? Bueno, en toda cultura y en toda sociedad existe algo que se llama noviazgo. Y es lo mismo que María y José, ellos ya estaban comprometidos para el noviazgo, para el casamiento. Ya estaban comprometidos. Eso significa que intercambiaban ideas, intercambiaban impresiones. A lo mejor no hacían un intercambio corporal, porque María en el texto de Lucas dice, yo no conozco varón cuando se le presenta el ángel. Pero sí conocía a José y tenía interacción con él. Entonces, ese proceso de interacción es cuando uno descubre si esa mujer o ese hombre le corresponde a uno. Porque ¿a quién le vas a dar tu trabajo? A la persona que quieres. ¿A quién le vas a dar tu economía? ¿O sobre quién vas a basar tu economía? Sobre la persona que quieres. ¿A quién vas a defender en tu casa y con quién vas a hacer hogar? Entendiendo como hogar es el lugar donde llegas, descansas, eres tú, recobras fuerzas, comentas lo del día, escuchas las problemáticas de esa mini comunidad que es tu esposa, tus hijos. Ese es el sentido que Dios le da al hombre y a la mujer. Así como les da un proyecto de vida, también les da un proyecto para con quién hacer la vida o para con quién compartir la vida. No se trata de andar viendo a ver quién es el que me toca para compartir la vida. Si es así, entonces nos estamos dejando llevar por el mundo. Nos estamos dejando llevar por la división, por por el tener las cosas temporales y no permanentes. Por eso al final habla Jesús sobre el adulterio, porque el adulterio habla de cuando le fallas a la persona o cuando estás cometiendo ese error de poner tus ojos en otro lugar. De la oración colecta el día de hoy, viernes 25 de febrero del año 2022, viernes de la de la séptima semana del tiempo ordinario. El color litúrgico es verde. La iglesia recuerda al beato Sebastián de Aparicio. Las lecturas son del ciclo C y las oraciones de la misa son del domingo octavo del tiempo ordinario. Concede, Señor, que tu poder pacificador dirija el curso de los acontecimientos del mundo y que tu iglesia se regocije al poder servirte con tranquilidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo,
por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.